de la Edad Moderna, ¿ya? Bueno, hay que considerar, ¿no es cierto?, que la división en periodos de la historia es bastante arbitraria. Esto yo lo he planteado siempre. ¿Por qué motivo? Porque, ¿verdad?, cuando se hizo la división de las épocas de la historia, prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, esto se hizo a partir de la historia europea. Distintos historiadores, ¿verdad?, entendidos en la materia, dividieron así, y yo te digo, no está malo, ¿eh? No es que yo esté renegando de eso, imagínense, como alumno primero, después como profesor, cuántas veces me tocó tratarlo, el tema de la periodicidad de la historia. Pero hoy día, no obstante que los elementos, ¿verdad?, que se consideraron para dividir la historia son válidos, por ejemplo, la historia, la prehistoria termina cuando se inventa la escritura, ¿verdad? Ya. Después, ¿no es cierto?, comienza la edad antigua, que se extiende hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, 476, edad antigua. Después, edad media, de la caída del Imperio Romano de Occidente a la caída del Imperio Romano de Oriente, o también la llegada del europeo a América, siglo XV, invención del imperio también. Y época moderna, que estamos ahí, ¿verdad?, comienza, puede ser, ¿verdad?, con la caída del Imperio Romano de Oriente, o descubrimiento de América también, como se le dice, y se extiende hasta la Revolución Francesa. Entonces, ¿dónde está el punto? En que hay países, y no poco importantes, la decisión china, por ejemplo, la decisión japonesa, la decisión hindú, pueblos de tipo amerindio, polinésico, oceánico, etcétera, africano, que están afuera de eso. Porque, por ejemplo, no sé, pues el continente africano, por decir un punto, no, a ver, yo diría que el término de su edad media o su edad antigua pasa con la llegada de los europeos a ese continente siglo XIX, cuando colonizan a fondo en el proceso de imperialismo y colonialismo, ¿no es verdad? Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica. ¿De acuerdo? Entonces, no es aplicable estas 5 o 6 etapas que tradicionalmente se divide la historia, no es aplicable a todos los países del mundo. Entonces ustedes preguntarán, bueno, entonces, ¿pero por qué se deja entonces esta periodicidad? Claro, lo que pasa es que, a pesar de aunque nos duela, digamos, ciertamente el continente europeo influyó su organización, su expansión, sus modelos políticos, su economía, sus guerras, influyó a todo el mundo. Las dos guerras mundiales, el origen fue europeo, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, pero afectaron al mundo entero, sobre todo la Segunda. La primera yo tengo mis reservas. Yo diría que la Primera Guerra Mundial fue una guerra europea con cierto efecto en el mundo. En cambio, la Segunda Guerra Mundial fue mundial. Pues, ese sí que fue de verdad mundial. Yo diría que en ese aspecto Chile fue afortunado, digamos, que fue muy poco lo que nos afectó desde el punto de vista directo. Económicamente sí afectó. ¿Ya? Entonces, la Edad Moderna, ¿verdad? La Edad Moderna es un periodo de la historia, ¿verdad? Es el tercer periodo histórico en que comúnmente se divide la historia universal. Comprende entre los siglos XV y XVIII, luego de la Edad Media y antes de la llamada época contemporánea. La época moderna es considerada una era de afianzamiento de los ideales del progreso, la comunicación y la razón, que serán considerados desde entonces los valores de la modernidad, y seguirán más o menos vigentes hasta hoy en día. Esto contrapuesto a las consideraciones de oscurantismo y aislamiento de la Edad Media. ¿Ya? Se asemeja a la Edad Moderna con la antigüedad o época clásica, en la que florecieron la filosofía y las bellas artes. Ahora, lo que dice ahí es lo clásico, ¿ya? Es porque a partir, ¿no es cierto?, del Renacimiento europeo, ¿verdad?, como que la ciencia, las artes, el pensamiento, la escultura, por ejemplo, la pintura, la filosofía, como que rebrota, renace, resurge. De hecho, en italiano, renacimiento, ellos lo llaman así, ellos lo llaman el resurgimiento, o el 400. Yo no soy italiano, pero suena parecido, ¿verdad? 400, porque 1400 y tanto, el 400. Bueno, porque yo digo una salvedad, porque acuérdense de lo que hablábamos en la Edad Media, ¿verdad? La Edad Media tiene mucha riqueza. Lo que pasa es que la riqueza cultural de la Edad Media durante mucho tiempo se subvaloró. Se subvaloró a favor de la antigüedad greco-romana, especialmente griega, ¿verdad? Con Atenas, el siglo de oro ateniense, solamente fue equiparado por la generación del Renacimiento italiano.
una generación tan brillante de pensadores, de artistas. O sea, a mí se me apuran un poco, porque siempre está la eterna discusión. ¿Cuál fue el hombre más inteligente de la historia? Primero lo voy a decir masculino. De verdad, o sea, dice Einstein. Sí, sin duda. Alguien una vez postulado Wolfgang Goethe, pero ahí tengo mis dudas al respecto, porque Goethe yo lo asocio mucho a la literatura. Einstein, matemático, genio. Genio desordenado, es un tipo muy desordenado desde el punto de vista del día a día. La esposa de Einstein sufría con Einstein. Claro, un gallo tan metido en lo suyo, sus abstracciones, ¿verdad? La ley de relatividad, eso de Einstein. Y él muere con el pesar de haber, sin querer, creado la bomba atómica. El principio base de la bomba atómica fue Einstein. Y a él eso le pesó mucho. Haber provocado sin querer la muerte de tanta gente. Sí, pues, Einstein. ¿Ya? Bueno, eso por una parte. Pero, de verdad, por la modesta opinión de este profesor, ¿ya? Yo les puedo asegurar que, en mi opinión, pues, ¿ya? Yo les puedo asegurar, ¿no es cierto?, que el ser humano, por ejemplo, para no ser tan machista, más inteligente o más completo que ha dado la historia, para mi punto de vista, es Da Vinci, ¿ya? Leonardo da Vinci. Cuesta encontrar otro genio como él, como Da Vinci. Un tipo incomprendido igual, ¿ah? Da Vinci se salvó jabonado de la Inquisición, por ejemplo, ¿ya? Él tuvo una instancia, ¿verdad? No instancia, un permiso eclesiástico, a partir, ¿no es cierto?, de que él podía ir a la morgue y Da Vinci, ¿no es cierto?, podía hacer croquis de la figura, de las manos, de las extremidades, porque él quería material para hacer sus obras. Pero sin embargo, los envidiosos que siempre han existido en la historia, ¿verdad?, llevaron su caso ante la Inquisición y lo hicieron pasar por brujería. Claro, salvó, no fue condenado ni mucho menos, pero ya fue absuelto de eso, no fue condenado de brujería ni mucho menos, pero le quitaron el permiso que Da Vinci había logrado para ir a la morgue. Él quería hacer croquis de los cuerpos, las coyunturas, la extremidad, la proporcionalidad del cuerpo humano, para hacer la obra tan maravillosa que él hizo, muchachos. Ese fue el objetivo de Da Vinci. Pero ustedes saben, los mediocres siempre hacen su pega, ¿verdad? Y a veces a un genio se le deja de lado y a un mediocre se le da más importancia de la que debe. Eso ha pasado en toda la historia. ¿Te das cuenta? Y ahí, estas dos imágenes, ¿verdad? Tenemos, sería Galileo Galilei. Después tengo una imagen más fondo, y voy a explicar. Probablemente sea Copérnico, este es un cuadro pintado posterior, ¿verdad? Y aquí René Descartes, sabio filósofo francés, ¿ya? Cuya eh, expresión, pienso, luego existo, ¿verdad? Fue como el ícono, o si ustedes quieren, el eslogan, idea fuerza, más importante del racionalismo, ¿verdad?, de la edad moderna. Pienso, luego existo. Esa fue la frase, la expresión de Descartes. Luego existo. Él era matemático, ¿eh? Del producto cartesiano, eso, uno cuando yo me acuerdo de mis años de ciencia básica, hace muchos años, ¿verdad? Se me acuerdo, hablamos del producto cartesiano, que era una suerte así como de bachillerato de números, así, el producto cartesiano. Ahí se cumplían multiplicaciones en un sentido u otro. ¿Ya? Pienso, luego existo. Ahora, ese pienso, luego existo, cogito ergo sum, que era la frase latina, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Que la existencia humana está íntimamente ligada a el pensamiento. Es decir, Descartes no entendía el existir sin pensar. Interesante, ¿eh? No entendía el existir sin pensar. Puse que sería importante que estos días se aplicara en el mundo entero, muchachos. Sería importante, ¿no? Que estoy hablando de gente con responsabilidad, pues. Oye, parar un poquito la vertiginosidad de la vida y pensemos las cosas que hacemos, muchachos. ¿Cuánto de repente cosas muy tristes en nuestras vidas, por ejemplo, a lo mejor se hubiesen evitado si eso nos reflexionaba un poco? En todo sentido, personal, familiar, económico, laboral, tanta cosa. Entonces, ese pienso luego existo de Descartes, ¿ya?, que es la base del racionalismo moderno, está más presente. Adelante le dije que considerado, ¿verdad? Entre ellos, yo me inclino por él, el hombre más inteligente de la historia, digamos, o más talentoso. Bueno, y la mujer.
Es que está el ranking, pues. Y sin dudar, la mayoría se inclina por Madame Curie. Madame Curie. Me parece que se la nombré una vez. Polaca de nacimiento, francesa de adopción, ¿verdad? Y ella ha sido hasta el momento la única persona en la humanidad, la única, Madame Curie, que ha recibido el premio Nobel por dos disciplinas distintas. Primero por física, en compañía de su esposo Pedro Curie y de Rutherford, ¿ya? Otro señor, ¿verdad? También científico. Y después sola, claro, en química. Ella descubrió los rayos X. Cuando uno se saca una radiografía, por ejemplo, yo estoy seguro que esto no lo sabían. No que sea enrostrarles nada, porque para eso estamos en clase y la idea de aprender. Pero yo creo que muy pocas personas saben que la persona que descubrió cómo se saca una radiografía fue una mujer. Madame Curie, se la presento. ¿Ya? Es notable ella, notable, porque cuando ella recibe el premio Nobel por primera vez, ¿ya? Mucha gente, en un machismo adentrado, casi la catalogaron como que era el ayudante de su esposo, Pedro Curie. Después Pedro Curie murió en un accidente absurdo. Mira, mira la desgracia. Claro, ellos se amaban, era un amor genuino. ¿eh? Y él, la mayoría de los científicos son volados, son distraídos. Y él, fíjate, atravesando una arteria concurrida de París, un carruaje lo arrolló, lo atropelló, un carruaje, y muere. ¿Ya? Entonces, echando su dolor a cuesta, ¿verdad? Él tenía una hija, Juliette Curie, Irene Juliette Curie. Bueno, Marie Curie siguió con las investigaciones y después de haber sacado el premio Nobel de Física, junto con su esposo y un colega, ¿verdad? Sacó ella sola el premio Nobel de Química. ¿Qué me dice? ¿Ya? Madame Curie. Bueno, usualmente se ubica la edad moderna más o menos entre los siglos XV y XVIII, pero los eventos que marcan su inicio suelen considerarse la toma de Constantinopla por parte del Imperio Otomano. Con ello, el Imperio Romano de Oriente, o según otros autores, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Huelga está a decir que yo coloco descubrimiento de América porque eso sale en los libros, pero yo prefiero decir encuentro de dos mundos, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ese instante, ¿verdad? Comienza la época moderna. Los eventos, en cambio, que sentencian su fin suelen ser la Revolución Francesa, 1789, o la independencia de los Estados Unidos. La mayoría de los entendidos en la materia se inclina más bien por la Revolución Francesa, ¿cierto? 1789. Entonces acá, para que usted vaya como quedando más esquemático, esto pretende ser una raya de derecha. Ya, la caída del Imperio Otomano, ¿cierto? Ahí se inicia y termina con la Revolución Francesa. Y como hechos alternativos tenemos el descubrimiento de América y la independencia de Estados Unidos. Pero generalmente va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, o a manos del Imperio Otomano, ¿verdad? Hasta el estallido de la Revolución Francesa. Y acá, ¿cierto? Tenemos las tropas turcas asaltando Constantinopla, ¿verdad? De acá una imagen de el pueblo francés atacando la Bastilla. El 14 de julio, hace poco Francia tuvo de aniversario, ¿verdad? 14 de julio de 1789. ¿Ya? Fue una mañana en que se suponía, ¿verdad?, que dentro de la cárcel de la Bastilla, el sistema monárquico tenía una cantidad de presos políticos y el pueblo quiso liberarlo, ataca la Bastilla, incluso da muerte al gobernador de la cárcel, ¿no es cierto?, como sería el actual alcaide. Y había 9 presos, fíjense. Y de esos 9 presos, la mayoría eran reos comunes, por delitos comunes, no eran presos políticos. ¿Ya? Incluso, dentro de esos 9, había un joven que era aristócrata, ¿ya? Cuyo papá, otro aristócrata por supuesto, lo tenía ahí para que escarmentara. Miren, ese día cuando se ataca la Bastilla, había solamente 9 internos. Y no era ninguno de presos políticos, eran todos reos comunes. ¿Ya? Eso cosa también hay que decirlo porque a veces se instalan cosas de que ya... No. Uno puede repetir muchas cosas que son ciertas. Basta, ¿no es cierto?, tener tribuna, digamos. Lo importante, ¿verdad?, es documentarse frente al tema. Aquí les digo, pero de todas formas, independiente quién estaba esa mañana en la Bastilla, ¿verdad? De todas maneras, y eso también es cierto, la Bastilla era un recinto de tipo carcelario. Carcelario, ¿verdad? Símbolo del poder real. Por ahí tenemos, ¿verdad?, estos elementos, ¿cierto? Invención de la imprenta, ya, por Gutenberg. Yo he visto hasta fecha,
¿verdad? 1440, 1451, ya. Aquí lo colocan en 1448. La invención de la imprenta móvil moderna por Gutenberg. Claro, porque la imprenta, en estricto rigor, era de origen chino. Claro, los chinos la inventaron, pero la imprenta china era más bien como un timbre grande, ¿eh? Claro, eran tipos fijos. Creo que hizo Gutenberg. Los tipos fijos de la imprenta china, ¿verdad? Los transformó en móviles, ¿ya? En móviles. Entonces él pudo flexibilizar, ¿verdad? Y ahí empezó a imprimir hojas de los libros. ¿Se acuerdan cuál fue el primer libro impreso por la imprenta de Gutenberg? ¿Cuál fue el primer libro? ¿Alguien lo sabe? Que a lo mejor en muchas casas hay, a lo mejor muchos de ustedes tienen en su casa, la Biblia. La Biblia. ¿Ya? La Biblia no tiene, es el récord del libro bestseller por antología. Todos los años, ¿verdad? Se discute cuál es el libro. No, no. Es la Biblia, ciertamente. ¿Ya? Bueno, la caída de Constantinopla, a manos de los turcos, esto fue en 1453. En 1469 nace Erasmo de Rotterdam, importante humanista. En 1508, Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina. El Papa Julio II le encarga ese trabajo y Miguel Ángel la pinta de manera magistral, ¿ya? El juicio final es el fresco más bonito, más representativo de esto. Es una imagen donde está un hombre, ¿verdad? Como en el infierno, y está Dios tratando de alcanzarlo con su mano. A Dios, Miguel Ángel se lo imaginó como un señor de edad, de barba blanca. ¿Mm? De barba blanca. Eh, Te digo, esos frescos, cuando yo digo fresco, estoy hablando de un cuadro pintado en la pared. ¿Ya? Por ejemplo, la última cena también es un fresco. No estoy hablando ni del vino ni de un hombre sin vergüenza, no, no, fresco. Es decir, el cuadro en una pared. Bueno, esos frescos que hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, eh, costó que lo aceptara la Curia Vaticana. El que impuso su autoridad ahí fue Julio II, fíjense, porque no querían que pintara eso. Porque hasta antes de Miguel Ángel es muy difícil, y después también, es muy difícil encontrar imágenes de Dios. Como uno dice Jesús, pero ya es distinto, Jesús, Dios Hijo, ya, bueno, María, la Madre, San José, su Padre adoptivo, los santos, San Pedro, pero imagen de Dios no hay. Yo te diría que lo que pintó Miguel Ángel fue como la excepción. Él se lo imaginó como un señor de barba blanca, sí, una imagen de bondad, que de hecho ahí está estirando la mano para salvar a un tipo que está caído en el infierno. ¿Se dan cuenta? Bueno, después tenemos, ¿verdad?, las reformas, Lutero, que empieza con la reforma protestante, de Iglesia Católica, ¿verdad?, replica con la reforma católica justamente en Trento, Concilio de Trento. Después empieza fuertemente la monarquía, claro. De ahí dice, asume el reinado Luis XVI en Francia, representante del absolutismo monárquico. El rey, ¿no es cierto?, más absolutista de todos fue Luis XIV. Él llegó a decir, el Estado soy yo, le toit et moi, el Estado soy yo, o el Estado está conmigo, algo así. La cosa es que con esa frase, el Estado soy yo, Luis XIV llegó a identificarse a su persona con el Estado. Es que en ese tiempo, en ese gobierno, la voluntad del monarca de verdad era la ley. De verdad era la ley. ¿Ya? Máquina de vapor de Watt. Esto fue el inicio de la revolución industrial. Ya también se publicó la enciclopedia como una obra monumental, ¿verdad? En donde se reunía distintas, ¿no es cierto?, disciplinas. La enciclopedia, que es más o menos el concepto actual, ¿ya? El fondo, una cantidad de tomos, Diderot y d'Alembert. Diderot, d'Alembert fueron los 12 escritores ilustrados franceses que lograron dar con esta obra, la enciclopedia. De hecho, Pedia, por ejemplo, muchos, yo me incluyo, ¿verdad? Consultamos Wikipedia, eso viene deriva de ahí. Deriva de ahí. Es que sería como una enciclopedia, pero de tipo digital, ¿verdad? La Wikipedia. A todo esto siempre hacen campaña solicitando, yo no sé si a alguien le aporta realmente.
pero si ustedes de vez en cuando siempre colocan peticiones de aporte, la verdad es que no sé si eso dará mucho resultado. Bueno, y en 1789, como ya adelanté, ¿verdad? Estalla la Revolución Francesa y cae el absolutismo monárquico. ¿Ya? Ahora, dentro de los tópicos, de los puntos de vista muy importantes que van a determinar los ejes de la época moderna, tenemos, ¿cierto?, el Renacimiento. El Renacimiento. Una de las grandes perdón, revoluciones que trajo consigo la época moderna tuvo que ver con el nuevo aliento a las artes del pensamiento occidental, fruto del éxodo de los pensadores griegos del antiguo Bizancio, conquistada por los otomanos, es decir, turcos, hacia Italia. Cuando en 1453 las tropas turcas, lideradas por el sultán Mohamed o Mahoma II, atacan y conquistan Bizancio, Constantinopla, ¿verdad?, etcétera. Bueno, antes habían alcanzado a huir de esta caída y matanza lógica distintos sabios, pensadores, artistas bizantinos hacia Italia. Y se dice que esa llegada de estos pensadores, artistas, filósofos, etcétera, desde Bizancio hacia Italia, habría dado el puntapié, un puntapié inicial del movimiento renacentista. Ya, otra importante fuente de descubrimientos estéticos provino de la reconquista de España, que estaba en manos de los árabes. ¿Ya? Ojo, no confundir turcos con árabes. Si es cierto, ambos profesan la misma religión, el Islam, pero los turcos son más de origen más oriental, ¿eh? Que los árabes son semitas. En cambio, los turcos están más relacionados con los mongoles. Claro. Pero ambos son de origen, o mejor dicho, de religión islámica. ¿Ya? Claro. Y también los árabes, en el año 711, habían conquistado España. El jefe árabe Tarik, ¿no es cierto?, desde el sur, a partir, ¿verdad?, de la zona de Marruecos, traspasa el estrecho de Gibraltar y derrota con bastante facilidad a los reyes visigodos. Rodrigo, ¿no es cierto?, el último rey visigodo, es derrotado por el jefe árabe Tarik, de hecho muere en la batalla de Guadalete, ¿ya? Rodrigo, y los árabes en tiempo bastante reducido conquistan toda la península. En el norte, en la zona de los montes Cantábricos, Navarra, por ahí quedó un lugar sin ocupar, pero el resto de la península toda cayó en manos de los árabes. Y eso se mantuvo, escuchen el año, 1492. No sé si les suena, 1492. Bueno, yo se los digo, 1492 fue el descubrimiento o llegada de los europeos a América. Claro, 1492. ¿Ya? A este retorno del pensamiento y de las artes se lo conoció como Renacimiento. Tuvo origen en Italia, con participación destacada de artistas, filósofos, políticos, pensadores como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Buonarroti, Rafael y muchos más. Esta influencia pronto se extendió por toda Europa y produjo una explosión del conocimiento, de la que provienen muchas de las obras que hoy entendemos como clásicas en los distintos géneros artísticos y del saber. ¿Ya? Esa triada que está ahí, Da Vinci, Buonarroti y Sanzio, Rafael Sanzio, ¿verdad? También, pues, como el techo artístico de la humanidad, diría yo. Lo que pasa es que de los tres, Da Vinci es más universal, porque, por ejemplo, Miguel Ángel se destacó fundamentalmente en escultura, que fue su disciplina madre, pintura, increíble, a él no le gustaba pintar, fíjense. No, él aceptó a regañadientes el trabajo que le encomendó el Papa Julio II. Arquitectura y también hizo poesía, pero poesía como un hobby, ¿ya? Miguel Ángel. Rafael era pintor, también incluso en la arquitectura, pero fundamentalmente lo de Rafael era la pintura. Ahí él hizo las Madonas. Madonna es, claro, es como la designación que los italianos le dicen a la Virgen María. ¿Mm? Suena como paradójico que es Madonna, la cantante se llama así. Bueno, Madonna, ¿ya? Eran vírgenes, ¿ya? La Virgen del Prado, la Virgen del Jilguero, ¿ya? De Rafael. Y Leonardo, ya lo dije, pues, el hombre más universal de todos. ¿Mm? Pintura, escultura. Hay una anécdota que está ya
absolutamente comprobada, de Leonardo. Ludovico el Moro, señor de Milán, le encarga una estatua ecuestre, en la cual, ¿no es cierto?, le pide a Miguel Ángel, a Leonardo, perdón, a pesar de que no era su arte, no era su arte eh, básico, preferido. Claro, Leonardo da Vinci, tiendo a confundirme con los dos. Ya, Leonardo da Vinci también esculpió, pero en escultura era más grande Miguel Ángel. Ya, bueno, acepta Leonardo, ¿verdad?, el encargo de Ludovico el Moro. ¿Ya? Lo acepta. ¿Ya? Ya, pues, y le pasa lo siguiente, pues. Ocurre que la estatua ecuestre, ¿cierto?, de Ludovico a caballo, entonces Leonardo decidió partir por el caballo primero, hacer el caballo, la cabalgadura de Ludovico. Entonces, de hecho, él era bastante precavido, Leonardo. Fue a potrero, a campo, a feria, caballeriza, etc. Y tomó varios croquis del caballo, de caballos en general. Los ojos, los hocicos, las venas del cuello, la tusa, la cola, las extremidades, todos, los muslos. Claro, pues sí, él era bastante acucioso. Era acucioso lo que está. E hizo primero el caballo, lo hizo en bronce. Muchachos, le quedó tan perfecto el caballo. Las venas, al revés, la vena de la guatita, de la panza del animal que tiene unas venitas, ¿no es cierto? Tan perfecto que alguien llegó a decir que a esa escultura, para hacer un caballo de verdad, solo le faltaba relinchar y hacer caca. Porque de verdad. Y más encima, Leonardo lo esculpió casi moviéndose. Oh, sí, de verdad. O sea, pareciera como que el caballo iba a perder el galope, muchachos. Los ojos, la presión del hocico. Porque el caballo cuando galopa, ¿verdad? Como que la cara se le dificulta un poco, ¿no es cierto? Por el tema de respiración, supongo. Fíjense que cuentan que cuando Ludovico el Moro, este señor de Milán, vio el caballo, le dijo, ¿sabes qué más, Leonardo? No, te compro el caballo, no me hagas a mí. Porque yo creo que Ludovico pensó que a él no lo iba a hacer tan perfecto. Y le compró el puro caballo. Y ese caballo existe, está, me parece, en el Louvre. El caballo que Leonardo, ¿verdad?, le hizo a Ludovico el Moro. Entonces, eso habla de la perfección a ver, de lo elevado del talento de esta gente, ¿ya? Del Renacimiento italiano. Bueno, muy relacionado con eso, porque grandes financistas del Renacimiento fueron los reyes, ¿verdad? Es que en la época moderna también se estableció la monarquía absoluta. Este sistema de gobierno es propio de la Edad Moderna. Los monarcas, cuyo poder se debilitó notablemente durante la Edad Media, a manos de la nobleza feudal, se aliaron con la naciente pero pujante burguesía y crearon estados monárquicos de carácter nacional, Estado-nación, país, etc., que van a terminar reemplazando al feudo medieval. Otro cambio importante será la paulatina escisión entre Estado e Iglesia, que se dará a medida que los reinos de antaño devengan naciones-estado. Esto significa que los códigos legales, las regulaciones y disposiciones sociales dejarán de obedecer a los mandamientos morales de la Iglesia y se desarrollarán, por lo tanto, como un cuerpo discursivo propio e independiente, las leyes. ¿Ya? Es decir, si bien es cierto, todos estos reyes, y de hecho ustedes se fijan, esa figura que está ahí no es al azar, tenemos la corona de un rey descansando sobre la Biblia. Porque la mayoría de los reyes buscaron que en el momento de la coronación, ¿ya? Buscaron, ¿verdad?, el apoyo, la legitimación de la Iglesia Católica. Pero es una cosa, pero la Iglesia Católica, si bien es cierto, legitimaba, respaldaba, adhería, como ustedes quieran hablar, a los reyes, ¿ya? Los reyes empezaron a generar legislación que iba más allá del tema o precepto religioso. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no sé si esto será el origen del Estado laico, porque no me atrevería a decirlo, ¿ah? Porque la visión laicista ese tiempo no existía, ¿ya? El Estado de Iglesia era un solo concepto, una unidad, valga la redundancia. Pero los primeros atisbos del poder político separado del poder religioso empieza justamente en esta época. Es más, yo diría que el poder político
Él tenía aprisionado al poder religioso. Hubo muchas pugnas entre el Papa, por ejemplo, y distintos reyes. El derecho de patronato, ¿cierto? Cuando el Papa, para nombrar obispo en una diócesis de algún reino, entre ellos España, entre ellos Chile colonial, tenía, tenía que contar con la anuencia del rey para que ese obispo llegara a asumir de verdad la diócesis que el Papa decía. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo diría que fue al revés. El poder político tenía como, entre comillas, aprisionado, cautivo a la Iglesia Católica. Los países más destacados en donde surgieron monarcas absolutos fueron España, Francia, Inglaterra, Rusia y Portugal. Yo diría que los reyes absolutos más importantes, también, pues si me preguntan, yo diría que fue Carlos V, rey de España y emperador de Alemania, ¿verdad? Enrique VIII, claro, de Inglaterra. Luis XIV, llamado Rey Sol, el Estado soy yo, de Francia. Catalina segunda, la zarina rusa, y yo diría que es que ellos, ¿ah? Claro, porque otros, claro, Felipe II también, pero el poder absoluto, absoluto, en donde la voluntad del monarca de verdad era la ley, ese dio en esos casos que le acabo de decir. De hecho, como vamos a ver después, ¿verdad? El absolutismo inglés con Enrique VIII va a ser tan potente que incluso va a modificar a la iglesia inglesa. Claro, Inglaterra era un país católico y dejó de serlo, ¿verdad? Y se transforma en anglicano a partir de un problema político. Eso lo vamos a retomar más rato cuando pasemos la reforma. Bueno, ¿qué es lo que es el mercantilismo? El encuentro entre las diversas regiones mundiales, Eurasia, América y Australia, dará pie a la construcción de un mercado global de bienes que tendrá como epicentro a las grandes ciudades de los reinos europeos y asiáticos. Esto además propició la esclavitud y sometimiento de los pueblos jóvenes del nuevo y novísimo mundo, lo cual impulsó la economía de las naciones dominantes. En un saqueo histórico sin precedentes, claro, porque ahí se me fue por el camino viejo un poquito de agua. Muchachos, el mercantilismo era un sistema económico que se basaba fuertemente en que el Estado intervenía en la economía. Por eso, no es correcto señalar como sinónimo mercantilismo con liberalismo y neoliberalismo. No, es más, el liberalismo nace como reacción al mercantilismo. ¿Ya? ¿Qué cosas tienen como en común, si quiere? Pero bastante lejana. Es que el mercantilismo, ¿verdad? Fundamentalmente utiliza como fuente de riqueza el comercio exportador y la entrada a cada país de oro y plata. Para los mercantilistas, la doctrina mercantilista, ¿verdad?, es que un país se hace más rico en la medida que más oro y plata ingresen a ese país. Por lo tanto, hay que, de acuerdo a esta visión, aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones. Al aumentar las exportaciones se necesita industria nacional, mejor la mano de obra. También el mercantilismo decía ya, si vamos a crear toda una infraestructura de producción, también tenemos que mejorar los caminos, puentes, acueductos, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, ciertamente tenía su arista de progreso, evidentemente. Pero este sistema fracasó a la larga. Claro, porque, a ver, si todos los países aplicaran una mentalidad mercantilista, todos vendiendo, ¿quién compra entonces? Claro, porque el mercantilismo minimiza la opción de comprar, de importar. ¿Te das cuenta? Por otra parte, ya, el país es más rico en la medida que tiene más oro y plata. Perfecto, más oro y plata. Bueno, pero a la larga, ¿qué quiero que oro y la plata? Tener más oro y plata ya. ¿Pero qué hacemos con eso? ¿Lo vendemos después? Ustedes saben que tanto el los metales preciosos como el oro y la plata o el dinero en sí mismo no satisface necesidades, pues, muchachos. Permite, ¿qué cosa? Adquirir bienes. El dinero en sí mismo no es un bien, es un medio de adquisición. Eso después lo vamos a retomar en otras clases más adelante, en economía, ¿no? ¿Verdad? No, el mercantilismo, ¿verdad? O sea, perdón, el dinero es un medio de adquisición, no es un bien en sí mismo. La prueba está que si uno va con una maleta llena de dinero, ¿verdad?, a una isla desierta, y sin salir nunca a esa isla, ¿no?, se le acaba la comida que lleva y se muere. Claro, si uno logra irse con la maleta a otro lado, bueno, es rico, pero eso demuestra, en ejemplo extremo, por supuesto, que el dinero en sí mismo no satisface la necesidad.
no puede proveer de un bien que sí no satisface esa necesidad. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora, ¿por qué se dice, por ejemplo, un saqueo histórico sin precedentes? Claro, porque los países europeos sintieron la necesidad, bueno, de conquistar nuevos territorios en América, en África, en Asia, en Oceanía. Países que o territorios que les proveyeran de esos recursos tan ansiados por ellos. Y dicho, el saqueo fue enorme. Civilizaciones, por ejemplo, como la Inca, como la Maya, como la Azteca, sufrieron una condena de muerte por eso. Porque los españoles, no solamente españoles, ingleses, casi todos los países que tenían colonia, la colonia por la colonia no les importaba. El tema era mandar materias primas, especialmente materiales preciosos, a sus países de origen. En la mentalidad mercantilista, ¿se dan cuenta? Y si uno toma todo eso y lo proyecta en el tiempo, fíjense que distintos pensadores que argumentaban a favor de la independencia, ¿ya? De la independencia, ¿verdad? Hispanoamericana, eh, bueno, justamente ahí se incluye eso, ¿ya? Como que los criollos americanos sentían que durante siglos habían sido solamente proveedores de materias primas a la metrópoli. Y ellos se sentían bastante postergados. José Amor de la Patria, que es un seudónimo, ¿eh? Uno dice que fue Camilo Enrique, otro dice, no sé, que fue Manuel de Sala. Bueno, en un escrito dice, somos colonias, pero podemos ser potencias. Prácticamente en muchos países, en Chile no existía industria, por ejemplo. Porque no se necesitaba, pues el tema era sacar materia prima. Entonces, esa situación de sentirse un eterno proveedor a la metrópoli, en este caso España, con las reglas económicas que España dictaba, a la larga provocó ese sentimiento, ese deseo de liberarse de este yugo, que lo sentía como una opresión, ¿te das cuenta? Lo sentía como una opresión. Ese es el punto. Bueno, se denomina también finalmente mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o económicas que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. Claro, el mercantilismo es difícil que eso hubiese podido desarrollar en democracia, en un sistema democrático. Difícil. Claro, porque implica, ¿verdad?, que el Estado controle muchas cosas. ¿Te das cuenta? De hecho, por ejemplo, en un sistema mercantilista se aplicaban fuertes impuestos aduaneros a los productos de otros países. Claro, fuertes productos aduaneros. Y en una óptica actual, en una economía de libre comercio, todo eso, esas medidas proteccionistas, el proteccionismo económico es aplicar impuestos elevados a los productos extranjeros para impedir que fueran competencia de los productos internos. Eso es proteccionismo. Bueno, desde el punto de vista del libre comercio, es una práctica desleal, como vimos algunos tiempo atrás. Bueno, se caracterizó por una fuerte intervención del Estado de la economía, ¿ya? Y esto, como dije yo, se coincide con el absolutismo monárquico. Me parece que lo repetí, pero bueno, señalarlo, ¿ya? Entonces, recapitulando, el primer ícono de la época moderna, ¿verdad?, fue el Renacimiento. Este cambio de un arte más bien teocéntrico, todo basado en Dios, los santos, etcétera, la religión, a una cultura más bien antropocéntrica, cualidad humana, el mismo tipo de cuerpo humano. Fíjense que hasta antes del Renacimiento había mucho pudor en representar el cuerpo desnudo, por ejemplo. Bueno, el Renacimiento todo lo contrario. De ahí la escultura, ¿verdad? La escultura. Todo tirados gordito en todo caso. Si ustedes toman la obra de Leonardo, de Miguel Ángel, la mayoría son tirados como redonditos, así, gorditos. Los que somos rechonchos nos sentimos aliviados en todo caso. Bueno, la monarquía absoluta, como dije, ya, el rey que manda el Estado a su absoluta voluntad, ¿verdad? De hecho, la voluntad del rey va a ser la ley, la separación paulatina de la iglesia del tema político propiamente tal, y del Estado va a dominar la iglesia en ese sentido.
El mercantilismo, con lo que acabo de explicar, un sistema económico, y ahí este señor ahí está sacando las cuentas, ya, mire, se está como riendo así. Ahí tiene el mapa, la balanza y el barco. Todos estos elementos son importantes del mercantilismo, ¿eh? El oro y la plata, ¿eh? El oro y la plata. Mucha exportación y poca importación. Y la reforma religiosa. La nueva sociedad urbana insurgente entra pronto en conflicto con las grandes religiones occidentales, sobre todo el cristianismo, cuya iglesia, ya sentida de la ortodoxa, sufre numerosos movimientos reformistas. Esto da pie a la reforma protestante de Lutero. Lutero, este caballero que está ahí, es el Lutero. Y la respuesta conservadora de la contrarreforma, ¿ya? Protagonizada sobre todo por España y transmitida al mundo, al nuevo mundo, mediante sus colonias. Lutero era un monje de la orden de los agustinos, ¿ya? Cuenta la tradición que en una misión de su orden tiene que viajar a Roma y lo que vio ya lo asqueó. Vida moralmente muy disipada de los sacerdotes, ¿no es cierto?, que eran clientes permanentes de prostíbulos, la corte del Papa, ese, no me acuerdo qué Papa estaba ahí en ese instante. Bueno, del instante el Papa, un lujo, pero que estaba totalmente en contra de los postulados cristianos. Si Cristo predicaba pobreza, predicaba sencillez, ¿verdad? Solidaridad, lo que menos veía Lutero en la Curia Vaticana era eso. Bueno, regresa, ¿no es cierto?, muy pensativo, muy desanimado a Alemania, ¿verdad? Y ahí cambia su actividad. ¿Ya? Empieza cada vez a hacer, ¿no es cierto?, a hacer discursos más encendidos contra la Iglesia Católica, siendo el cura. Lo llamaron, ¿no es cierto?, al silencio, él obedeció en un momento, pero después ya no pudo más. ¿Ya? Y Lutero finalmente fundó el movimiento protestante. Lutero, el primero. Después, siguiendo Lutero, pero con algunas diferencias de tipo teológico, ¿verdad? Está Calvino, que es este segundo señor que está ahí. Calvino fue un teólogo francés, pero que después se trasladó a Ginebra y ahí él no fue gobernante, pero fue asesor de un gobierno en Suiza, que aplicó la doctrina de Calvino. Una cosa que siempre llama la atención dentro del calvinismo, ¿verdad? Es su cercanía a la predestinación. De acuerdo a Lutero, la salvación del alma se debe por la fe. De acuerdo a la Iglesia Católica, cada persona salva su alma por la fe y las obras, es decir, las cosas buenas que puede hacer. Calvino decía que ni la fe ni las obras salvaban al hombre. Que según Calvino, la salvación humana del alma se debe solamente a la voluntad de Dios. Y Dios decía en el momento, mira, de la concepción, en el cual el momento del espermio fecunda el óvulo, ¿verdad? ¿Qué persona está destinada a salvarse y quién a condenarse? Y eso, ¿verdad?, se ha denominado predestinación. Predestinación, ¿ya? Cuando se le preguntó a Calvino, bueno, ¿qué señal tenía uno para saber si estaba condenado o salvado, ¿ya? O salvo? Decía, bueno, una de las señales que Dios da es el éxito económico. Toda persona que le iba bien, por ejemplo, en el plano de los negocios, era una, como que se empieza a caer un poquito Calvino, ¿verdad? Claro, la persona que le iba bien, por ejemplo, en su vida económica, el negocio y cosas así, señales que Dios daba para su salvación. ¿Por qué digo que se lo empieza a caer Calvino? Porque, oiga, a ver, entonces, desde su punto de vista, toda persona que lamentablemente nace en un contexto de pobreza, además del sufrimiento en la tierra, se va a ir al infierno, ¿de acuerdo a eso? Si lo aplicamos al pie de la letra, digamos. Porque la ausencia de bienes materiales y de éxito económico, según Calvino, sería una muestra de condena, de condenación. Por eso es fuerte eso. ¿Eh? Bueno, Calvino, fundador del calvinismo. Y este otro señor que está acá, no era un cura, no era un teólogo, ¿verdad? Era un rey bastante especial, por lo demás, Enrique VIII. De antes lo nombré cuando hablamos del absolutismo, ¿no es cierto? Enrique VIII, rey de Inglaterra, ¿verdad? Él se había casado en primeras nupcias con Catalina de Aragón, con la cual había tenido una hija, María Tudor. Pero él deseoso de un hijo varón, ¿verdad? Y enamorado de Ana Bolena, noble inglesa y más encima dama de compañía de su esposa, ¿verdad? Pide al Papa que le dé el divorcio de Catalina de Aragón. ¿Ya?
a lo cual el Papa se niega, entre otras cosas porque el Papa era de origen español, ¿verdad? Y Catalina de Aragón era hija de los reyes católicos. Entonces hay todo un trasfondo político, ¿ven? Y también de alguna forma de poder. Y esto no lo toleró Enrique, que repito, era un rey bastante autoritario, absolutista. Y él rompe así violentamente con la Iglesia Católica y funda la Iglesia Anglicana, de la cual él se autoproclamó jefe, cabeza de la Iglesia Anglicana. De hecho, por ejemplo, el anglicanismo es bastante cercano en doctrina al catolicismo, ¿eh? Incluso hasta cosas externas. Las iglesias anglicanas son idénticas a las católicas, ¿no? Incluso los sacerdotes anglicanos, claro que los sacerdotes de ellos no tienen la obligación de ser célibes. La única religión cristiana que sí tiene eso es el catolicismo. ¿Mm? Con todas las desventajas que eso puede traer. ¿Ya? Enrique VIII, fundador del anglicanismo en Inglaterra. Y acá, este caballero acá, es ícono de la contrarreforma o reforma católica, ¿no es cierto? Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Los jesuitas, ¿verdad? Fue una orden, yo te diría, bastante avanzada. Ellos proclamaban la obediencia absoluta al Papa. Y por otra parte, en muchos lugares, en muchos continentes, los jesuitas defendieron a personas que nadie los defendía. Entre ellos, por ejemplo, a los indígenas. Claro, los indígenas, ¿verdad? Eh, Americanos. Famoso el caso de las misiones jesuitas. De hecho, la provincia argentina de Misiones, que existe en la actualidad, se llama así por las misiones jesuíticas dentro del territorio guaraní. En un momento dado por un tratado entre Portugal y España, ¿verdad? La corona española ordena que esas misiones, jesuitas incluidos, salieran de ahí, a lo cual los indígenas se opusieron. Y muchos sacerdotes se quedaron con los indígenas, ¿verdad? Para resistir el ataque de los españoles, que finalmente se produce una masacre. Entonces, Lutero, Calvino, Enrique VIII, íconos de la reforma religiosa protestante. Ignacio de Loyola, símbolo muy importante de la reforma católica, también llamado contrarreforma. ¿Ya? Bueno, dentro de los cambios filosóficos que tenemos de la época moderna, la edad moderna, o época, para caso son sinónimos, ¿verdad? Y sobre todo el Renacimiento se centrarán en el hombre en su perspectiva, que en tiempos medievales se centraba en Dios. El hombre pasará a ser la medida de todas las cosas, y mediante la recuperación y revalorización de las culturas de la antigüedad pagana, especialmente la tradición greco-romana. Se dará impulso a la fe en la razón humana. ¿Ya? Claro, porque, a ver, en la época medieval era tal, ¿no es cierto?, la visión teocéntrica, que lo que decía la iglesia era palabra de ley y punto, no se podía contradecir, porque incluso podía ser tomado como un pecado. Claro, si la iglesia católica, ¿verdad?, representante de Dios en la tierra, el Papa, vicario de Cristo, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, contradecir a las enseñanzas de la iglesia, desde el punto de vista del católico, era un pecado. Entonces, eso limitaba mucho el desarrollo del pensamiento, mucho. Grandes, por ejemplo, movimientos aconfesionales o anticlericales, algunos de ellos, entre ellos la masonería, por ejemplo, justamente sus orígenes, bueno, la masonería tiene varios orígenes, ¿verdad? Pero uno de ellos es justamente sociedades secretas que en las construcciones de las grandes catedrales se reunían justamente a analizar, contradecir muchas veces los postulados de la Iglesia Católica. Los arquitectos, por ejemplo, de las catedrales europeas, ¿verdad? Generaron esa mística. Uno o sea, no uno, los símbolos de la masonería serían el compás y la escuadra, entre otras cosas, haciendo alusión a los constructores de estas catedrales. ¿Ya? Bueno, surgen así el humanismo, el racionalismo y posteriormente la ilustración. ¿Ya? Eh, Importante señalar que, por ejemplo, estos tres señores que están ahí, arriba Copérnico, abajo Galileo y al lado Kepler, ¿verdad? Van a dar una visión totalmente distinta, absolutamente radical del universo. Porque Copérnico, este fue un monje y astrónomo polaco
que dijo que la Tierra no es el centro del universo, sino que el Sol lo era, ¿ya? Y la Tierra giraba en torno al Sol. Eso lo dijo Copérnico. Igual hay algunos errores, porque ni la Tierra ni el Sol son centro del universo. El Sol es una estrella chica, imagínate, la Tierra es un planeta chico dentro de un sistema solar chico, dentro de un sistema planetario pequeño, ¿verdad? Bueno, pero ya contradijo la teoría geocéntrica de Ptolomeo, que decía que la Tierra era el centro del universo. Bueno, la obra que estableció Copérnico de los cuerpos celestes se mantuvo oculta. De hecho, Copérnico muere, ¿verdad?, sin nunca debatir públicamente sus postulados. Fue Galileo, este caballero que está aquí, quien lo hizo. Y le costó casi la muerte, fíjate. De hecho, Galileo tuvo que reconocer, comillas, reconocer su error, más comillas, para salvar la vida. De todas formas, eso le implicó una condena como una especie de arresto domiciliario, digamos. De hecho, ya estaba avanzada de edad y murió en su casa. Pero no murió quemado, por lo menos. Y Kepler, sabio alemán, ¿ya?, que corrigió un error, uno de los errores de Copérnico, porque Kepler, ¿verdad?, señaló que las órbitas de la Tierra y de los planetas en torno al Sol eran elípticas. Elíptica es una órbita de esta forma. Es como un círculo alargado, ¿ya? A diferencia de Copérnico, que hablaba de un círculo. ¿Se dan cuenta? Entonces, y pues viene Newton, que estableció la idea o el concepto de gravitación universal. Los cuerpos caen hacia el centro de la Tierra, ¿verdad?, a una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ese cálculo de la velocidad que va cayendo el cuerpo hacia la Tierra, o va acelerando, ¿verdad? Eso lo descubrió Newton, que no tiene que ver con la masa. Fíjense que hasta el día de hoy todavía mucha gente sigue diciendo, a pesar de cuántos siglos han pasado, que la caída de un cuerpo tiene que ver con el peso, con la masa del cuerpo. No. Eso ya lo mostró empíricamente Galileo, y después estableció, ¿verdad?, Newton, por cierto, su traducción matemática. ¿Ya? Cuentan que Galileo, a una torre, uno dice que fue la torre de Pisa, otros dicen que fue otro edificio, ¿ya? Él con unos amigos se sube a lo alto de la torre, y de lo alto de la torre lanza dos bolas hacia el vacío. Una bola de 1 kilo y la otra de 5 kilos. ¿Ya? De la baranda final de la torre. Y antes de lanzarla, les pregunta a sus amistades, ¿cuál de esas dos bolas de acero va a llegar al suelo primero? Todos dijeron, oye, por supuesto, la más grande, la de 5 kilos. Ya, observen. Y se preocupó, ¿verdad?, de colocarla al mismo nivel y las lanza. Eureka, pues, muchachos. Las dos bolas llegaron al suelo al mismo tiempo. No la de 5 kilos primero, como todos pensaban. Entonces, claro, eso fue la demostración empírica. Newton, ¿verdad?, lo demuestra matemáticamente, que los cuerpos caen en caída libre a la misma velocidad. No tiene que ver la masa. No tiene que ver la masa. ¿Ya? Así que, y ahí también nos dejo una enseñanza, porque Aristóteles, el gran sabio de la antigua Grecia, decía que los cuerpos caían a velocidad distinta de acuerdo a la masa. No sé, pues yo peso 104 kilos y un señor pesa 50 y nos lanzamos de una altura, para no matarnos, ¿ya? No, ¿cómo queda a la misma velocidad? El esbelto joven de 50 kilos y yo este guatón de 102. ¿De verdad? Entonces, en serio. Bueno, si estuviéramos en presencial, yo le haría la demostración con la hoja con la hoja, ¿no es cierto?, extendida, y el lápiz. Pero lo puede hacer usted en su casa, ¿no es cierto? Tomen un lápiz, y al lado de una hoja extendida primero, y lancen los dos objetos al mismo tiempo. Ya, lo más probable es que va a caer el lápiz antes. Pero después repitan la experiencia, tomen la hoja que está extendida, que cayó después del lápiz, y arrúguenla. Y formen como una bolita. Arrúguenla. Ya, y una vez que usted hace una bola de papel, tome esa misma, ¿va? Y le coloquen al lado del lápiz y arrójenla. Y va a cambiar el asunto, ¿no? Van a caer al mismo tiempo, muchachos. Entonces eso demuestra, el sencillo experimento demuestra que los cuerpos que caen al vacío
ya en caída libre, no tiene que ver la masa corporal. No, caen, ¿verdad?, a la misma aceleración. 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Eso finalmente lo estableció Newton. Pero que lo primero que lo hizo, oye, observen lo que va a pasar, fue Galileo. ¿Ya? Entre paréntesis, Galileo también demostró la ley del péndulo. El péndulo, es decir, cuando uno tiene un péndulo, ¿verdad? Y el péndulo empieza y termina su recorrido como a la misma altura, ¿verdad? Eso se llama ley del isoclismo. Isoclismo se llama eso. Eso lo descubrió Galileo. Dicen que lo descubrió mirando una lámpara en una iglesia donde él estaba por la muerte de su papá, en el velorio de su padre. Mientras, a pesar del hondo dolor que tenía, ¿verdad? Se puso a mirar la lámpara y se dio cuenta que hacía una suerte así como de recorrido. Llegaba como al mismo nivel donde partía y terminaba. Ley del péndulo o ley del isoclismo, se denomina eso. ¿Ya? Muchachos, me comprometí hasta las 10:15, ¿verdad? Tú sabes que yo soy un hombre de palabra, les dejo, seguimos, ¿cierto?, en la próxima clase, la diapositiva que nos falta, ¿no es cierto? Pero, como en mi costumbre, por lo menos les muestro la pregunta esencial 17 que está ahí, ¿ya? Ustedes ya pueden empezar a trabajarla, como es mi costumbre, ¿no es cierto? Y la envían por los conductos que están acostumbrados. Yo preferiría Classroom, pero si alguno necesita todavía enviarla por WhatsApp, puede hacerlo. Pero el Classroom ya lo voy acostumbrando y es bastante más ordenado y expedito. ¿Ya? Así que muchas gracias por la atención, ¿no es cierto? Voy a detener aquí y me despido hasta el próximo día jueves. ¿Ya? Por supuesto, cualquier duda, cualquier consulta de la materia o en torno a las preguntas esenciales, no vacilen en hacérmela llegar por los medios que ustedes están acostumbrados. Don Nicolás, aquí estamos entonces. Sí, César, siempre estuve contigo ahí. Muy bien, pues. Ya, chicos, que estén bien. Buenas noches. Chaito. Chao, buenas noches, profe. Ya.